Congreso aprobó el proyecto de ley de protección al empleo. ¿Esto qué es lo que va a permitir? Que el empleador y trabajador mantengan el vínculo laboral aunque la empresa esté cerrada por contingencia del COVID-19. Justamente queremos conocer más detalles de esta normativa y tomamos contacto con el subsecretario del Trabajo, Fernando Arap. Subsecretario, muchas gracias por este contacto. Vemos que con teletrabajo también, muy bien, a cuidarse. Sí. Comenzar de inmediato. ¿Qué es lo que... Hola Carolina, sí, buenos días. Hay que predicar con el ejemplo en esto. Justamente, muy buenos días. A ver, justamente cuando hablamos de esto, ¿cuántos empleados va a impactar esta situación y cuántas personas va a impactar esta situación? Y por otro lado, el ministro nos decía anoche, esto es un paréntesis. Bueno, pero entonces, ¿cómo se puede mantener este paréntesis sabiendo que eventualmente esto va a pasar y que esos empleados van a tener que, ojalá, poder seguir con este contrato con la empresa? Sí, efectivamente, Carolina. Bueno, este proyecto de ley que ya está pronto a ser ley, hoy día el presidente de la República lo va a promulgar y por tanto esperamos que esté en vigencia en los próximos días, va a beneficiar a más de 4,5 millones de trabajadores. Es decir, un universo muy importante. Son trabajadores con contrato de trabajo y que estén afectos y que estén cotizando el seguro de cesantía. Por tanto, hay un universo súper importante de trabajadores. ¿Y qué va a permitir? Tú lo decías muy bien recién. Va a permitir que empleadores y trabajadores puedan suspender la relación laboral. Sabemos que hoy día hay muchas empresas, especialmente pymes, que estaban a la espera de esta ley. Hay muchas empresas que además ya han suspendido relaciones laborales los días previos y una ventaja de esta ley es que se va a aplicar con efecto retroactivo a aquellas empresas y trabajadores que hayan suspendido después del 18 de marzo, que fue la declaración de estado de catástrofe por parte del presidente de la República, y va a permitir que los trabajadores puedan cobrar su seguro de cesantía para tener fuentes de ingreso durante este periodo. El empleador va a tener que seguir cotizando durante este periodo, pero lo más importante es que no se va a perder el vínculo laboral, es decir, que no se va a terminar el contrato de trabajo, porque esta situación en algún momento va a tener que pasar, ¿cierto? Esta pandemia se va a extender seguramente un tiempo más, pero en algún momento va a pasar, y cuando pase tenemos que saber reactivarnos. Y por lo tanto es mucho más fácil para las empresas y para los trabajadores reactivarse económicamente manteniendo la relación laboral que habiendo finiquitado a esos trabajadores y tener que empezar desde cero. Subsecretario, ¿las imposiciones se pagan por un 100%? Sí, mira, ahí el proyecto de ley que se aprobó en el día de ayer estipula que en el caso de la reducción, porque aquí hay dos alternativas, reducir jornada o suspender. En el caso que se reduzca la jornada de trabajo, se va a cotizar por el total de lo recibido. Es decir, si un trabajador recibía su sueldo normal, 400.000 pesos, y trabaja la mitad, que son 200.000 pesos, se va a cotizar por el total de lo trabajado, por el total de esos 200.000 pesos. En el caso de la suspensión, se volvió ayer a última hora al proyecto original del gobierno. El proyecto original del gobierno señalaba que en caso de suspensión, el empleador cotizaba por un 100% de la remuneración. Ayer en la mañana, en conversación con los parlamentarios de la comisión mixta, algunos plantearon que podía ser muy gravoso cotizar por el 100% de la remuneración que el trabajador no iba a estar recibiendo, sino que ojalá cotizar por el 100% de lo que le iba a pagar el seguro de cesantía. Esa fue una indicación que se ingresó ayer en la mañana a petición de varios parlamentarios, se aprobó finalmente en la ley, pero hay un compromiso expreso de la ministra con los parlamentarios de la Cámara de Diputados que ayer plantearon reparo a esto, de ingresar en uno de los próximos proyectos de ley que tenemos que ingresar una indicación para efectos de retrotraer esto, o sea, que sea por el 100% en los casos de suspensión y con efecto retroactivo. Ahora, cuando se habla de invocar la pandemia como la razón de despido, ¿finalmente esto se va a poder utilizar o no? Hay mucha gente que tiene mucho miedo y es más, hay denuncias que hablan que así ha sido. Sí, esto quedó expresamente establecido, Carolina, en la ley. No se va a poder invocar como motivo de fuerza mayor, que sabemos que es una causal que no da derecho a indemnización, y eso es lo importante, esa causal, y lo relevante, y por eso que hay que tener mucho cuidado. No va a poder ser invocada la fuerza mayor como causal de despido por efecto de la pandemia. Y por lo tanto, de ese punto de vista, los trabajadores pueden estar tranquilos que ningún empleador va a poder aprovechar la situación del COVID-19 para despedir sin derecho a indemnización. Ahora, ¿por qué no utilizar el Fondo Solidario primero antes del seguro de cesantía? Esto fue largamente discutido y en esto, Carolina, es importante aclararlo, hubo bastante consenso tanto en los parlamentarios de la Comisión Mixta como en la Comisión de Hacienda, que empezar primero con el Fondo Solidario y no con las cuentas individuales es altamente regresivo. Y te explico por qué. Porque si uno empieza primero por el Fondo Solidario, los trabajadores de mayores ingresos van a, decirlo coloquialmente, comerse antes el Fondo Solidario. Por lo tanto, ¿a quiénes perjudicamos? Los trabajadores de menores remuneraciones. En cambio, si empezamos primero con las cuentas individuales
Y hay que tener presente que las cuentas individuales se componen en gran medida por cotizaciones de los empleadores. Son los empleadores quienes cotizan principalmente las cuentas individuales. Aquellos trabajadores con mayor ingreso van a ocupar primero estas cuentas individuales y por lo tanto el fondo de cesantía se va a ver menos afectado. Y en consecuencia aquellos trabajadores con menor ingreso corren menos riesgo de obviamente ver afectadas sus remuneraciones. Sí, pero... Y por eso que lo importante es empezar por el Fondo de Cesantía Solidario, porque de lo contrario hacemos que las personas con mayores recursos son las que utilizan primero el fondo y podemos perjudicar a aquellos trabajadores con menores ingresos. Totalmente, pero ¿no se está traspasando de alguna forma con esto y utilizando el seguro de cesantía? ¿Se traspasa la situación que se está viviendo más que al empleador, al empleado? Privándolo de que en un futuro pierda su trabajo efectivamente por una recesión que puede haber y entonces queda bastante más desprotegido y ahí sí tenga que ir a utilizar el Fondo Solidario, porque ya no tiene seguro de cesantía. Sí, es importante tu pregunta porque en esto existe un compromiso en la ley que el Estado a través del fisco va a inyectar 2.000 millones de dólares en el Fondo de Cesantía Solidario. Por lo tanto, si un trabajador ocupa hoy día este mecanismo y en 6 meses más, producto de distintos motivos, es desvinculado, igual va a tener derecho al cobro de su seguro de cesantía por los mismos giros y en los mismos montos que hubiera tenido derecho actualmente, porque se va a garantizar, obviamente, que el Fondo de Cesantía Solidario, al cual cualquier trabajador va a poder acceder cuando su fondo individual ya no tiene recursos, esté, obviamente, complementado adecuadamente. Subsecretario, ¿qué pasa con los independientes? Según expertos dicen que lo ideal sería un subsidio directo. Sí, ayer firmamos un protocolo de acuerdo con los miembros de la comisión mixta, diputados y senadores, porque el próximo paso que nos queda ahora es buscar mecanismos para aquellos que quedaron fuera de esta ley. El gran universo de trabajadores, y eso es importante decirlo, está dentro de esta ley, más de 4.500.000 trabajadores, pero efectivamente hay cierto universo de trabajadores que están fuera, por ejemplo, trabajadores independientes, trabajadores con boleta de honorario, etc. Y en consecuencia, acordamos ayer buscar fórmulas, y esto en un breve plazo, con los parlamentarios, con el gobierno, para poder incorporar y buscar medidas de apoyo a este universo de trabajadores que hoy día está quedando excluido. Subsecretario Fernando Arap, muchísimas gracias por esta conversación. Muy buenos días. Buenos días, Carolina. Muchas gracias a ti por el contacto.